Bien, entonces aquí empieza la grabación. Muchachos, vamos a empezar a, a construir las ecuaciones de forma artesanal. Entonces la forma artesanal dice lo siguiente. Usted lo primero que hace son los ejes que aprendieron con el Mr. Freddy. Entonces ustedes recuerdan que tienen un eje horizontal. Tienen un eje horizontal. Tienen un eje vertical. Tienen su eje vertical. Listo. En este caso, la ecuación viene ¿con qué? Con coseno. ¿Listo? Sabemos que no puede ser el mayor valor, ni puede ser el mínimo valor del coseno. Entonces voy a arrancar en una posición. Originalmente, ¿cómo está la amplitud? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo viene la amplitud en este caso? Positiva, ¿verdad? Positiva. Listo. Entonces, muchachos, ustedes van a hacer lo siguiente. Simplemente inician la gráfica como si empezara en un punto anterior. O sea, ustedes toman este punto de referencia. Perdón, porque la línea quedó muy fea. Van a tomar esta línea, que es la línea de referencia, para hacerlo. Entonces, simplemente colocan una línea. Listo. En este momento no tiene ninguna medida porque lo que les digo, no hay ninguna cuadrícula. Fuera en el cuaderno, fuera en hoja milimetrada, lo podemos hacer numéricamente. Pero aquí nos toca de forma artesanal y rápida porque lo que importa es entender el contexto. Entonces, ustedes arrancan la gráfica donde empezaría el coseno. Siempre el coseno en donde empieza. Arriba. Bajan. ¿Sí está claro? Bien, muchachos. Entonces ahora empezamos. Datos que tienen que escribir a la gráfica. Entonces aquí queda t igual 0. Ahí queda t igual 0. ¿Cuánto valía cuando t era igual 0 nuestro ejercicio? ¿Lo recuerdan allá en el enunciado original? ¿Cuánto valía cuando t era igual a 0? Listo. Entonces, cuando iniciamos el ejercicio nos daban un valor de la X. Voy a mostrarlo acá. Cuando iniciamos el ejercicio, la X valía 2 centímetros. Entonces, ¿qué valor debo colocar aquí? ¿Qué valor debo colocar aquí? 2. Ahí coloco el 2. ¿Listo? ¿Qué valor debo colocar aquí arriba? Ahí, ¿qué valor debo colocar? 2,765. ¿Por qué 2,765? Porque es la amplitud. Porque es la amplitud. Entonces, ¿qué valor debo colocar abajo? Lo mismo, pero negativo. Muy bien, excelente. Negativo. Ok, lo colocan ahí. Si ustedes no ven que no les da así, entonces simplemente le colocan una lineecita para apoyarse, para que la línea la trazan aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido? Entonces, muchachos, viene la segunda parte y es que ustedes deben saber lo siguiente. Deben saber que cuando empezó el ejercicio, la distancia que hay entre esos dos puntos máximos se llama periodo. La distancia que hay desde este punto hasta este punto se llama periodo. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa distancia? Entonces se llama periodo. ¿Cuánto mide el periodo para nosotros? ¿Cuánto nos habían dicho que medía el periodo cuando empezó el ejercicio? Entonces, cuando empezó el ejercicio, nos dieron un dato y nos dijeron el periodo vale ¿cuánto? 0,5 ¿qué? Segundos. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí? Por favor, ¿hasta ahí está entendido? Bien.
Ahora, Sí, señor. listo, ahora vamos con la siguiente. Ahora necesito ubicar los 4 puntos conocidos de la gráfica. El primer punto es este. ¿Cuánto vale ahí la posición? En ese punto, ¿cuánto vale la posición? 0. Muy bien. En este punto, ¿cuánto vale la posición? ¿Cuánto vale la posición? Menos 2,765. Muy bien. En este punto, ¿cuánto vale la posición? Vuelve a valer 0. Muy bien. Y por último, viene el último punto donde vale ahora ¿cuánto? 2,765. Si ustedes se dan cuenta, yo no lo hice simétrico, ¿cierto? No lo hice simétrico. Entonces, de esa manera, yo no me quedó simétrico porque me lo hice, pues obviamente aquí artesanalmente. Entonces, ahora sí, muchachos, si yo les preguntara en esta gráfica, recuerden que el movimiento empezó aquí. Por favor, atentos a esta condición. Recuerden que el movimiento empezó aquí. El movimiento empezó aquí. Yo les pregunto, ¿en qué instante alcanzó por primera vez la máxima amplitud? ¿En dónde marcarían ustedes? En este instante, ¿cierto? En este instante. ¿Cómo hago para hallar eso? ¿Cómo hago para saber ese instante? Entonces, ustedes lo aprendieron el año pasado con el Mr. Fred. ¿Qué vamos a tener que hacer? Un despeje. ¿Un despeje de qué? Un despeje donde ustedes van a utilizar el argumento, este argumento. Eso lo van a igualar a una condición. Entonces, para saber dónde empieza la gráfica y dónde termina. Entonces, por favor, atentos para que de alguna manera me entiendan lo que tienen que hacer. Siempre tienen que hacer ese paso. Paso 1, 4pi t más 0,762 lo igualan ¿a cuánto? A 0. ¿Por qué a 0? Entonces, ustedes vieron que esta gráfica, el año pasado la vieron con el Mr. Freddy. ¿Y cuánto es el periodo de la gráfica del coseno y del seno? ¿Cuánto es el periodo? Entonces, el periodo siempre va a ser 2pi. Por esa razón, igualo el argumento. A 4pi t más 0,762 lo igualo a 0. Y otra vez, ese mismo argumento ya no lo igualo a 0. Ahora lo igualo ¿a quién? 2pi. Muy bien, lo igualan a 2pi. Por favor, allá en sus calculadoras hacemos el despeje. Al despejar aquí t, vamos a llamarlo así, t1, por así decirlo. Vamos a llamarlo t1. t1, ¿cuánto les da en el despeje a ustedes? Entonces, el 0,762 pasa para el otro lado. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Con qué signo? Negativo. Y lo dividimos en 4, ¿qué? 4pi. ¿Y eso cuánto les da a ustedes? Confírmenme que les dio 0,066, perdón, 0,606, 0,0606. Sí. Sí, bien, muchachos. Ese T1 es el que tienen que escribir ustedes en este punto. Ese T1 es el que ustedes escriben en este punto. Ay, ¿En cuál punto, mister? ya, espérame, que es que no me quiso escribir el computador. Ahí. Ahí es el primer tiempo. ¿Cuánto me dio el tiempo ahí en ese momento? ¿Cuánto me dio el tiempo? Entonces, usted lo tienen allá. El tiempo 1 me dio, ay Dios, ¿por qué no escribe? Tiempo 1 igual a 0,0606 segundos. ¿Listo? Profe, ¿por qué nos dio negativo? ¿Qué explicación tendrían ustedes para decir que les dio negativo ese tiempo? Que iba bajando. No. Que en ese momento todavía no ha empezado el movimiento. ¿Cómo saben que no ha empezado el movimiento? Porque ¿en dónde empieza el movimiento?
El movimiento empieza cuando el tiempo vale ¿qué? Dos Vale coma- 0. El Creo. movimiento empieza cuando el tiempo vale Ah, ¿cuánto? vale. 0. ¿Sí? O sea, el movimiento empieza aquí. El movimiento empieza en este punto. Y en ese punto, ¿cuánto vale el tiempo? En ese punto, el tiempo vale 0. ¿Listo? Entonces, Mister, me enredé. ¿en dónde empieza el movimiento? La gráfica, ¿dónde debe empezar siempre? Nunca tenemos tiempo negativo, ¿cierto? Nunca tenemos tiempo negativo. Entonces, esta gráfica que dibujamos aquí, empezaría aquí. Pero el profesor, ¿por qué dibujó todo este pedazo de la gráfica, el pedazo de la izquierda? Porque las gráficas del seno y el coseno deben empezar. La del coseno empieza en 1 y debe terminar en 1. Entonces, por eso empiezo aquí en este punto, voy al extremo opuesto, y cuando ya voy al extremo opuesto, vuelvo y regreso. Entonces, ¿dónde empezó la gráfica? Empieza en 1, va hasta -1 y regresa nuevamente a 1. Entonces, yo no puedo dibujar una gráfica de un pedacito. Entonces, yo la dibujo completa, pero debo entender que este sector de la gráfica para mí, debo entender que este sector de la gráfica en realidad es un gráfico para indicar que ahí empieza la gráfica, pero que no está dentro del movimiento, porque el tiempo es negativo, pero lo necesito para poder dibujar la gráfica, ¿está claro? Lo necesito para dibujar la gráfica. Dime. Siempre cuando vaya a empezar el movimiento, ¿es en 0 o solo en esta situación? ¿Qué tipo de caso estamos manejando aquí? ¿Qué caso estamos manejando? Coseno, creo. Sí, coseno. Estamos trabajando con coseno. Caso El 3. 3. Y el caso 3, entonces coseno, caso 3. Entonces eso quiere decir que esta es la forma de hacerlo siempre que tengamos un ángulo delta. Si el ángulo no es el ángulo delta, ¿cómo sería entonces la gráfica para nosotros? Ahí sí no había problema porque empieza aquí, o en su defecto la empezarían así. ¿Listo? Desde que ya me perdí. ¿No te- ¿Pregunta? Listo, vamos con el último pedazo. Entonces, por favor, despeje el último pedazo. Es que no les escucho bien, está pésima la comunicación hoy. T2 es igual. Alejandra, si quieres, escríbeme el mensaje en el chat y yo lo puedo leer ahí porque a veces el audio no se escucha bien. Despejan T2 mientras leo el mensaje de Alejandra. Entonces sería, al lado derecho tengo 2pi. A 2pi le resto 0,762. Y lo divido en 4pi. Y eso les da 0,439. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. 0,439. ¿Ese tiempo en dónde lo colocaríamos entonces? ¿Ese tiempo dónde lo colocaríamos? Aquí. Ese sería tiempo 2. Igual 0,439. ¿Qué tiempo vendría aquí? ¿Qué tiempo vendría ahí? ¿Cómo hallarían el tiempo que habría ahí? No los escucho. ¿Será que se fue el audio? No sería la mitad de Bien, 0,439. entonces, por favor, en la calculadora, ustedes van a tomar la calculadora y van a confirmar lo que yo les voy a mostrar en este momento. Cuando ustedes toman la calculadora y toman este valor y lo restan de este valor, ¿qué van a encontrar? ¿Cuánto les La da? mitad. Por favor, resten los dos valores y me dicen cuánto les da. No, 400. Cuando ustedes le restan a T2, le restan T1, van a encontrar el periodo. Es decir, que como nosotros perdemos decimales, 230. debería darles 0,5. Debería darles 0,5.
¿sí? Si no les da 0,5 es porque perdimos decimales por el camino. Entonces, para que lo visualicen, T2 allá en su calculadora, 0,439 vale T2, menos el T1. ¿Cuánto vale T1 para nosotros? Menos 0,060. Muy bien. Entonces, al restar me da por 0,0606. Listo. A mí me dio 0,4996. El verdadero valor que nos dio es 0,4996. ¿Cuánto debería habernos dado? Debería habernos dado 0,5. ¿Por qué no nos da 0,5? Que no se ponen todos los decimales. Porque no tomamos todos los decimales. Entonces, muchachos, cuando ustedes restan Mister, eso... ¿es 0.439 o 0.430 Ah, T2? me equivoqué, es 0,430. Es que cuando despejé, T2 me dio, T2 me dio. Acá alguien está preguntando en el chat. Alguien me dice, ¿se resta para saber la mitad? No, se resta para saber que ese valor que estamos haciendo, esa resta de esos dos, equivale, esa resta de esos dos, equivale a el periodo. Ahora, para saber cuál es la mitad, ¿en cuánto dividiríamos? Entonces, ¿cómo hacemos para saber ese valor? Entonces, observen. A ese valor, 4. este valor de aquí, necesitamos saber. Por ejemplo, voy a señalar este punto, por favor. Voy a señalar este punto para saber la pregunta, para que nos quede claridad. Entonces, muchachos, este punto que tengo aquí, que estoy señalando, si yo hiciera la pregunta, ¿a qué correspondería? Si yo hiciera la pregunta, ¿a qué correspondería la pregunta de ahí? Si yo quiero que me digan el tiempo de ahí. Dice, hay el tiempo en que por primera vez la posición es 0. La posición es nula o la primera vez que pasa por la posición de equilibrio. ¿Listo? Entonces, tiempo en que por primera vez alcanza la posición de equilibrio. Entonces, es ese punto. Entonces, aquí lo voy a escribir con un texto para que a ustedes les quede. Primer tiempo en que alcanza la posición de equilibrio. ¿Listo? Primer tiempo en que alcanza la posición de equilibrio. ¿Listo? Este punto verde que voy a señalar ahora, que lo voy a convertir a rojo, este punto verde que lo voy a convertir a rojo, este punto verde que es rojo ahora, ¿qué sería ahí? ¿Qué me estarían preguntando ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la pregunta que me podrían hacer ahí? Entonces, ese, como decía Alejandra, es la pregunta que les hacen allá en la guía. Y les dicen, ese es primer tiempo en que alcanza la amplitud. Primer tiempo en que alcanza la amplitud. O la posición máxima, si lo quieren dejar ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo esos tiempos? Entonces, muchachos, atentos para que me comprendan. ¿Cuánto mide el periodo? ¿Cuánto mide el periodo? 0,5. 0,5. Entonces, ¿aquí qué sería? En este punto que estoy señalando en este momento con rojo, T dividido en 2. este punto que estoy acá, sería T medios. Muy bien. ¿Cuánto me da? Lo que tú dices, el periodo dividido en 2, ¿cuánto me da? Periodo dividido en 2, ¿cuánto les da?
0.25. 0.25. ¿Y cómo sabes el valor? Entonces se lo sumas al primer tiempo que tenemos. Es decir, en otras palabras, aquí tú vayas, este t de aquí es igual a ¿quién? A el t inicial, que es el t1. ¿Cuánto vale el t1 para nosotros? ¿Cuánto vale el t1 para nosotros? Menos 0,606. Y le sumamos, como acaba de decir la señorita Alejandra, la mitad del periodo. ¿Por qué la mitad del periodo? ¿Por qué la mitad del periodo? Que es la mitad. Es la mitad, sí. Porque lo encontramos en la mitad. Excelente. Esas son las respuestas que son evidentes. Entonces, ¿cuánto nos daría ese tiempo en realidad? ¿Cuánto nos daría? Entonces, menos 0,0606, lo recuerdan, ¿cierto? Menos 0, Mister, ahí se le pone el menos. sí, claro. Todo lo trabajas con el signo que tengas. Menos 0,0606, ¿sí? Le voy a sumar ¿cuánto? 0,25. Porque Alejandra nos dijo que era el periodo dividido en 2. O si quieren, pues lo hacen allá en la calculadora con el periodo dividido en 2. Sabemos que el periodo es 0,5 dividido en 2, cierro paréntesis. Y ese valor a ustedes debió darles 0,1894. Sí, señor. Es decir, que cuando yo les diga ahí qué tiempo transcurrió para alcanzar la primera amplitud, usted tiene que decir 0,1894 segundos. Y entonces, ¿cómo hallamos este de aquí? ¿Cómo hallamos este de acá, el primero? ¿En qué momento alcanzó por primera vez la posición nula o la posición de equilibrio? Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahí? T es igual a ¿quién? A T1 más ¿quién? Periodo dividido en 4. Ahora es el periodo dividido en 4. ¿Cuánto valdría ese tiempo entonces? Entonces, menos 0,0606 más paréntesis 0,5 dividido en 4, cierro paréntesis, y ese tiempo les debió dar a ustedes 0,0644. Confirmen, por favor. Ese tiempo de aquí debió darles 0,0644. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Ok. En este momento voy a tomar en pantallazo para enviarlo allá también al grupo de WhatsApp. Me falta explicarles aceleración y me falta explicarles velocidad, pero el procedimiento es el mismo. Entonces nos va a rendir mucho más. ¿Listo? Nos va a rendir mucho más porque ya tenemos estos valores establecidos. Entonces voy a recortar esta pantalla. La envío al grupo de WhatsApp. Entonces, muchachos, tomémonos un break, 10 minuticos, ¿les parece? Son las 8:20. Nos conectamos a las 8:30, ¿les parece? Bueno. Listo, entonces nos conectamos 8:30 con ustedes para hacer la parte de aceleración y parte de ¿Y velocidad? De velocidad y aceleración. Listo, entonces, ojo muchachos, recuerden que yo cargo el video en el canal de YouTube. Entonces ahí ustedes pueden seguir toda la clase y hacer las preguntas. ¿Listo? Por favor, si alguien tiene preguntas, pues puede aprovechar este momento para decirme. ¿Sí? Por ejemplo, ahí por WhatsApp me puede escribir, profe, yo no entendí esta parte y yo vuelvo y les explico. ¿Listo? Ok, entonces, nos desconectamos en este momento y regresamos a las 8:30. 8:35, ¿listo? 8:35, listo. Bueno, mister. Bueno, que estén bien. Le dicen a Juan José que para qué lo acepto si voy a cerrar la reunión, ¿listo? Bueno, que estén bien. Bueno.